tardes. Soy José Luis Agudo, soy el director provincial de Fraternidad Muprespa en Ciudad Real. Daros la bienvenida a todos los asistentes a este webinar, que tiene una temática que considero que es de máxima importancia, como son las determinaciones de contingencia y las impugnaciones de alta médica. Recordar a todos los asistentes que esta jornada está siendo grabada para poder ponerla a disposición de nuestros mutualistas y asesores en nuestros canales de comunicación de Fraternidad Muprespa. Quiero agradecer al Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real por solicitarnos el que hagamos este tipo de jornadas, y saludar a su presidenta Patricia Plaza, y como no también saludar a mi compañera Cristina Yagüe, letrada de Fraternidad Muprespa en Madrid, que será la encargada de dar la ponencia. Recordar a los asistentes que podéis formular vuestras preguntas a través del chat y serán contestadas al final de la ponencia, y si no tuviéramos tiempo serán contestadas una a una por correo electrónico. Por último, y antes de dar la palabra a Patricia, recordar que al final de la jornada aparecerá en la pantalla una encuesta de satisfacción que agradeceríamos que se complementara, ya que para nosotros es muy importante. Y sin nada más, doy la palabra a Patricia Plaza, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, José Luis. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a cada uno de los asistentes. Bienvenidos a esta jornada organizada por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real con la colaboración de Fraternidad Muprespa. Creo que es una jornada un tanto relevante, por intentar dar respuesta muchas veces a la inquietud que en muchas ocasiones existe entre los profesionales, tanto en lo que respecta en el procedimiento de lo que es la determinación de la contingencia en procesos de incapacidad temporal, como los que se siguen para impugnación de altas médicas. Intentando con ello, pues a ver si podemos aclarar con la intervención de Cristina pues muchas dudas, o incluso pues solventar muchas veces incidencias que aparecen en las tramitaciones de uno y otro. Agradece mucho esta presidenta, y creo que hablo por la boca de todo mi colectivo, pues la inestimable colaboración de esta querida mutua para el colegio, y en especial, como no, pues a nuestra ponente Cristina Yagüe González por hacer posible la celebración de la misma. Sin más, muchas gracias a todos, tanto a colaboradores como a la señora letrada ponente y, como no, a los participantes hasta ahora. Muchas gracias, Patricia. Bueno, pues espero que sea de máximo interés y paso la palabra a Cristina Yagüe, como he dicho antes, letrada de Fraternidad Muprespa de Madrid. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradeceros a todos los asistentes a esta jornada, que creo que intentaré al menos que sea lo más interesante posible. Agradecer sobre todo al Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, en colaboración con Fraternidad Muprespa, este tipo de jornadas que creo que nos van a aportar una perspectiva de todo lo que conlleva la determinación de contingencia e impugnación de alta médica. Es un tema sumamente interesante, importante, y que tiene cierto peso en los tribunales de todo el territorio nacional. En primer lugar, lo primero que quería comentar es simple y llanamente el que dar una serie de datos para situarnos y para dar la importancia que tiene a este tipo de procedimientos de determinación de contingencia. En el año 2019, en Fraternidad Muprespa, se celebran 2.234 juicios, de los cuales 520 fueron relativos a determinación de contingencia. En el año 2020 hubo un número inferior de juicios, 1.822, todo ello motivado por el tema de la pandemia, pero el número de procedimientos que se vislumbraron en los tribunales fue de 445 en determinación de contingencia, y en el 2021, que tenemos solamente los datos a fecha de enero, tenemos señalados 211 juicios, de los cuales 55 han sido o son de determinación de contingencia. Esto simplemente para situaros en lo que es el tema, la importancia que tiene estos juicios de determinación de contingencia. El mayor volumen de los juicios
que tenemos ahora mismo es de determinación de contingencia, y de ahí la importancia de esta jornada. Y el título de determinación de contingencia e impugnación de alta médica, que son dos procesos diferentes con, bueno, unas claras diferencias entre uno y otro, es que están íntimamente relacionados, de que la ponencia verse sobre estos dos asuntos. En primer lugar, para empezar un poco a situarnos en el plano en el que vamos a tratar todo este tema, lo primero es pasar al concepto de accidente de trabajo, que, bueno, principalmente se ha transcrito aquí lo que establece el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, que es de donde tenemos que partir para poder situarnos en la determinación de contingencia propiamente dicha. El artículo 56 es de todo el mundo conocido, con lo cual no me quiero detener mucho en la normativa, porque lo que pretendo en esta jornada es que principalmente sea eminentemente práctica, porque la normativa, estoy segura que todos sois conocedores de la misma, y simplemente quería, para situarnos en el tema, establecer principalmente el artículo 156, que va a ser la base de todo el tratamiento que vamos a tener al respecto. Y ya sin más, vamos a entrar inicialmente en lo que es la impugnación de alta médica, que es la siguiente diapositiva, que es esta que tenemos presente. Hay una serie de características en el tema de la impugnación de alta médica. Antes de iniciar, lo que tengo que comentaros es que el tema de la impugnación de alta médica es aquel proceso en el que un trabajador tiene un proceso de IT, se le emite una alta médica. En el caso de un accidente de trabajo, las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social somos soberanos en pautar el tratamiento y en emitir el alta médica, y en el caso de las impugnaciones de alta médica de CC, será el Servicio Público de Salud quien emita ese parte de alta médico, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Es que cuando a un trabajador se le emite una alta médica, lo que debería hacer, si no está de acuerdo con ese alta médica que se le ha emitido o bien por la mutua colaboradora de la Seguridad Social o bien por el Servicio Público de Salud, sería impugnar el mismo. ¿Qué pasa? Que este procedimiento tiene una tramitación muy determinada. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Pues lo que sucede en la realidad es muy fácil. Se le emite una alta médica, el trabajador considera que no está en condiciones de continuar prestando servicios, y en vez de utilizar este procedimiento al efecto de impugnación de alta médica, lo que hace es que acude al Servicio Público de Salud a que le emitan un parte médico de baja. Por las razones: primero, porque la impugnación de alta médica, ahora lo comentaremos, es un proceso que está muy tasado y tiene una serie de reglas que están ahí expuestas, que ahora pasaré a comentar. Y en el caso de la impugnación, en el caso de una determinación de contingencia que será iniciada después, el causa baja médica por contingencia común, le emiten el parte médico de baja por el Servicio Público de Salud y inicia un procedimiento de determinación de contingencia sobre esa baja nueva emitida por el Servicio Público de Salud. ¿Para el trabajador es más fácil acceder a este sistema? Sí. ¿Por qué? Porque el médico de atención primaria, el médico del Servicio Público de Salud, conoce perfectamente al trabajador, conoce perfectamente a su paciente y sabe los antecedentes que tiene, el tipo de trabajo que realiza, o por lo menos lo que le comenta. Entonces, para él es mucho más fácil, y eso es lo que a día de hoy es lo que está sucediendo. Y que, bueno, cuando vayamos a analizar los diversos casos prácticos, se ve en todas las sentencias que se han emitido al efecto que una de las características que reseña el juez de instancia, el juez aquo, es que no ha impugnado en su momento el alta médica, sino que ha causado nueva baja médica por contingencia común emitida por el Servicio Público de Salud sin haber utilizado el procedimiento de impugnación de alta médica. De ahí la importancia, pero la realidad es que todavía los trabajadores no se decantan por utilizar este procedimiento de impugnación de alta médica, que es lo que se debería de hacer, y que es verdad que
en todas las sentencias que se han dictado al efecto. Hacemos constar, nosotros como letrados de la Mutua Colaboradora de la Seguridad Social, esta circunstancia que luego aparece reflejada en la sentencia. Esto quería dejarlo muy claro porque ahí está la base de la íntima relación que existe entre los procedimientos de determinación de contingencia y los de impugnación de alta médica. Ahí está el nexo común. Entonces, con respecto a la impugnación de alta médica, pues es un procedimiento, principalmente urgente, muy rápido, porque el trabajador tiene una alta médica, no se puede incorporar a trabajar y tiene que darse una tramitación lo más preferente, urgente. Todo esto que aparece aquí es lo que tiene que tener este procedimiento de impugnación de alta médica. En la práctica no es tan rápido por diversos condicionamientos ahora externos, como puede ser el caso de la pandemia, pero sí que es verdad que, para hacer un inciso al respecto, hay que decir que en los tribunales en la actualidad todos aquellos juicios que estaban suspendidos se han acelerado, principalmente los de impugnación de alta médica, aunque alguno de ellos que no sea de impugnación de alta médica se vayan a celebrar en el año 2022 e incluso 2023. Pero se ha dado preferencia a impugnación de alta médica, no con la rapidez que exige el procedimiento, pero bueno, ahí está la preferencia de este procedimiento con respecto a los que se solventan en los diversos tribunales. Una característica muy importante, lo que marca ahí, no es susceptible de recurso de suplicación, es decir, la sentencia que se dicte por el juez de instancia será firme en el mismo momento y inmediatamente ejecutiva. No hay recurso de suplicación. Sí habrá posibilidad de una posible aclaración mediante un recurso de reposición, pero no habrá recurso de suplicación. Lo dictado por el juez de instancia quedará firme. El objeto del pleito, pues ahí aparece, es el alta mejoría o por curación, porque lo que se pretende en un procedimiento de alta médica no es que el trabajador esté curado, sino que esté en condiciones de poder realizar su trabajo habitual. Ahora añadiré alguna otra premisa y característica sobre este objeto del pleito. Otra de las características fundamentales es que no exigen una reclamación previa. Es verdad que los procedimientos de determinación de contingencia comparten este criterio, este mismo requisito, no exige reclamación previa. Frente a una resolución del INS, directamente iremos a demanda, igual que en los de impugnación de alta médica. En el resto de las prestaciones de seguridad social, precisamente por ser prestaciones de seguridad social, debemos interponer la reclamación previa correspondiente. El plazo para formular la demanda, esta es la diferencia con respecto al resto de los procedimientos, es de 20 días frente a los 30 habituales para presentar una demanda, que se computará efectivamente desde la adquisición de plenos efectos de la alta médica o desde la notificación de la alta definitiva. Esto como siempre, pero con la salvedad de los 20 días, muy importante, porque el resto de los procedimientos van con 30 días. Otra característica muy importante, sobre todo a efectos de periodo vacacional, es que los días del mes de agosto serán inhábiles, pero en el caso de la impugnación de alta médica se consideran hábiles. Es decir, hay reclamaciones, hay procedimientos de impugnación de alta médica durante el mes de agosto y se suelen celebrar. ¿Por qué? Precisamente por esas premisas que hemos puesto anteriormente de proceso urgente y preferente, ¿vale? El procedimiento de impugnación de alta médica comparte, yo lo he querido reflejar aquí en esta diapositiva, los problemas de los juicios médicos con periciales, porque principalmente son un tema médico. Muy importante, que no se juzga la situación actual, sino la que tenía el trabajador en el momento que se le dio la alta médica. Es decir, estamos hablando que es un procedimiento urgente preferente, pero es verdad que no es inmediato. No tiene esa inmediatez porque es imposible en las fechas en las que nos encontramos, no solamente por la pandemia, sino en la situación normal, de cierta normalidad. No hay un juicio de impugnación de alta médica a los 2 días de haberse emitido esa alta médica. Sería lo ideal, pero no es factible. ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor es posible que hayan pasado 2 semanas desde la emisión de la alta médica. 2 semanas, 1 mes, 2 meses. Y lo que se va a valorar en este procedimiento será
no la situación actual que tiene en ese momento de celebración del juicio, sino cuando se le emitió el alta médica. Desde la emisión del alta médica hasta la celebración del juicio pueden haber ocurrido multitud de acontecimientos que pueden variar la situación, incluso que el trabajador permanezca en este momento en una baja médica que puede guardar o no relación con el procedimiento inicial. Eso hay que tenerlo claro, porque realmente en las sentencias también aparece esta premisa, porque el trabajador puede encontrarse en una situación que le impida realizar su trabajo habitual en este momento, pero no en el momento en que se le dio el alta médica. Por ello, marcábamos aquí que el alta médica no exige curación. Es decir, un trabajador puede estar sometido, cuando le damos el alta médica, tanto las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, en el caso de accidente de trabajo, o en el caso de contingencia común, el Servicio Público de Salud, puede que cuando le demos el alta médica el trabajador esté sometido a un tratamiento farmacológico o bien a un proceso de rehabilitación. Es verdad que el trabajador principalmente lo que pretende es curarse, encontrarse en condiciones para realizar su trabajo habitual, y puede que trabaje por la mañana y que por la tarde pueda fortalecer esa... estamos hablando en un caso, por ejemplo, que requiere un fortalecimiento de la zona anatómica de un tobillo, una rodilla, y entonces puede realizar su trabajo habitual, pero sí que consideran nuestros médicos, o incluso el médico del Servicio Público de Salud, que debe hacer una rehabilitación que no le va a impedir realizar su trabajo habitual, pero que va a tener un cierto fortalecimiento. Esto es muy importante porque en algunas ocasiones lo que se dice en el acto en sala de los tribunales, lo que se dice es que, bueno, es que el trabajador está sometido a un tratamiento farmacológico. Es que puede tenerlo y eso no le impide realizar su trabajo habitual. Y aquí quiero hacer una mención a lo establecido en la legislación para que podamos saber qué es lo que se considera, cuáles son los requisitos, y leo textualmente, de la incapacidad temporal que se desprenden de la Ley General de la Seguridad Social. Y hay 4 requisitos que son muy importantes para tener claro en qué momento un trabajador está en condiciones para realizar su trabajo habitual. El primero de ellos es la alteración de la salud por enfermedad o accidente constatada de forma mínimamente objetiva, con una serie de pruebas objetivas que se realizan al efecto para determinar, lo hablaremos quizá al final en los diversos casos prácticos que vamos a realizar al efecto, se realizan una serie de pruebas que objetivizan que presenta o no una alteración de la salud. El segundo requisito sería la necesidad de asistencia sanitaria, entendida como lo que acabo de comentar, como un tratamiento médico en un sentido muy amplio, farmacológico, rehabilitador. El tercer requisito sería la incapacidad para prestar trabajo, y el cuarto requisito sería el carácter temporal, provisional o transitorio. Estos 4 requisitos son condición sine qua non, es decir, que tienen que cumplirse los 4 requisitos para estar en incapacidad temporal. No puede ser que presente una alteración de la salud pero no le impida realizar su trabajo habitual. Tienen que ser los 4 requisitos, y esto es sumamente importante, aparece recogido en diversas sentencias, y ya está establecido al efecto que esto es lo que tiene que tener un trabajador para poder estar en una situación de incapacidad temporal, la famosa IT, y estamos hablando de IT porque es IT temporal y no una incapacidad permanente que ya tiene unas secuelas perfectamente delimitadas y que van a ser constitutivos de un grado de incapacidad en el grado que corresponda. Pero quería hacer mención expresamente a estos requisitos porque los 4 de ellos tienen que cumplir para que una persona permanezca en situación de IT. La última parte de esta diapositiva, efectivamente la entidad demandada que ha dado lugar al alta se apoya en una serie de dictámenes que se incorporan al expediente administrativo. Dentro de los documentos en los que se basa todo el procedimiento hay una serie de documentos, normalmente suelen ser informes médicos, ¿vale? Informes médicos que determinan la situación en la que se encuentra el trabajador. Es decir, que cuando nosotros emitimos una alta médica está plenamente justificado, con una serie de pruebas, con un informe médico que determina que a la fecha del alta médica
y a la fecha de emisión del informe médico, el trabajador se encontraba en condiciones para realizar su trabajo habitual y, por lo tanto, se debe incorporar a su puesto de trabajo. Aquí quiero hacer una especial mención a los llamados informes periciales. Los informes periciales, hay una diferencia entre un dictamen pericial y un informe pericial. Un dictamen pericial sería aquel en el que al trabajador no ha sido explorado por la persona, una exploración física, por parte del médico que emite ese informe médico, sino que simplemente el médico lo que ha evaluado son las diversas pruebas médicas que se le han realizado al efecto. Y luego está el informe propiamente pericial, que es aquel en el que no solamente el perito realiza un informe médico acorde con todas las pruebas realizadas al efecto para determinar el resultado, que es que el trabajador debe estar en alta médica, sino que también ha explorado al paciente e incluso ha solicitado nuevas pruebas médicas que no estaban en el expediente o que ha considerado el perito en este momento que deben realizarse. Esto es muy importante porque realmente esto en sala, el tema de los dictámenes periciales y de los informes periciales suelen ser motivo de objeto de debate si han explorado o no al paciente. También tengo que decir que con respecto a los informes periciales deben de ser claros, concisos y deben de ser accesibles a todo aquel que no sea médico y sea capaz de entender lo que el trabajador presentó para poder determinar una impugnación de alta médica, igual que en el caso de una determinación de contingencia. Es decir, habrá una parte de este dictamen pericial o informe pericial con terminología médica que todos los que estamos en sala no tenemos conocimiento del mismo, pero que incluso el juez de instancia tampoco tiene conocimientos médicos. Tiene que ser completamente accesible, debe disponer ese informe de una terminología médica avanzada, lógicamente, pero luego habrá unas conclusiones en las que sean completamente accesibles a todo aquel que no tenga unos conocimientos médicos. Con respecto a la impugnación de alta médica, iremos viendo en los casos prácticos determinadas circunstancias. Hay que decir que cuando un trabajador presenta una patología crónica y de larga duración que no está asociada a una clínica que le limite funcionalmente, lo que se valora precisamente es la situación que presenta en el momento de la alta médica. Y esto sí que quiero hacer hincapié en esto porque es sumamente importante, porque la inmediatez no existe ahora mismo en los tribunales, bueno, porque hay un volumen tal de juicios que se celebran que, aunque estos juicios de impugnación de alta médica son de tramitación urgente y preferente, pues no son inmediatos. Entonces hay una cierta disparidad entre la fecha de la alta médica y la fecha en la que se celebra el juicio propiamente dicho. Vamos a pasar directamente ya a lo que es la determinación de contingencia, que es un procedimiento bueno, que goza de una serie de connotaciones similares a los de impugnación de alta médica, pero existen una serie de diferencias. Lo primero que hay que tener en cuenta es cómo se inicia un procedimiento de determinación de contingencia. Se puede iniciar de oficio, por supuesto, a instancia del trabajador o su representante legal, que será, digamos, el 80% de las ocasiones sería a instancia del trabajador, es decir, es un trabajador que por resolución del INS se le emite una resolución que declara que el proceso objeto de la determinación de contingencia es derivado de enfermedad común, contingencia común, y él considera que se trata de un accidente de trabajo. Ese es el caso tipo de los supuestos de determinación de contingencia, de ahí que la mayor parte de los inicios de determinación de contingencia, que no llevan demasiado formalismo, es decir, simplemente manifiesta al trabajador que ese procedimiento, ese proceso que ha tenido y que va a ser objeto de debate, es derivado de accidente de trabajo. No tiene que especificar mucho más
en esa solicitud de inicio de determinación de contingencia. Y luego a instancia de las mutuas, porque de todos los procedimientos os voy a recordar que en el 2019, es el año que podemos considerar dentro de la normalidad, en el que hubo 520 juicios, de los cuales 179 fueron a instancia de la mutua. Es decir, se consideró, había un accidente de trabajo, se declaró que era un accidente de trabajo el proceso objeto de la determinación de contingencia, y la mutua considera que no era así. Hay un porcentaje elevadísimo de procedimientos en los que consideramos y mostramos desconformidad con la resolución emitida por el INS. O sea, de ahí toda la importancia de la que estamos hablando. Este sería el inicio de la determinación de contingencia. Y antes de avanzar, no quería pasar sin que hablar y mencionar una sentencia del Tribunal Supremo que luego con posterioridad a esta jornada, cualquiera de los asistentes que requiera esta sentencia y no haya podido coger los datos, se la facilitaré. Es una sentencia completamente novedosa, una sentencia del Tribunal Supremo del 13 de enero del 2021, recurso 2245/2019. Esta sentencia del Tribunal Supremo es importante y os voy a comentar exactamente por qué y en el plano en el que nos situamos. Es decir, hasta este momento, las determinaciones de contingencia que iniciaba el trabajador, hay una resolución, el INS declara que este procedimiento es derivado de contingencia común y pueden pasar 2 años sin que el trabajador haya iniciado un proceso, un inicio de determinación de contingencia, pero por circunstancias ha tenido un proceso que puede ser relacionado o no con el que tuvo en su momento, en la misma zona anatómica, sigue trabajando en lo mismo y presenta una dolencia y, bueno, considera que eso está relacionado con lo que tuvo anteriormente y que en su momento no inició la determinación de contingencia, pero pasado 2 años, 1 año y medio, inicia la determinación de contingencia. Bueno, pues esta sentencia del Tribunal Supremo del 13 de enero del 2021 viene a acotar esta situación, y para hacer un resumen, bueno, la sentencia es bastante larga, pero lo que viene a decir es que primero, que tiene que haber una solicitud formal, leo textualmente para no irme del razonamiento del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo toma en consideración la peculiaridad de que cuando el trabajador ya tiene reconocido una prestación de IT derivada de CC, lo que estábamos comentando, y pretende discutir la contingencia para que se declare que la misma tiene que ser considerada contingencia profesional, entonces sí es necesario que presente una solicitud formal. Y no solo una solicitud, sino toda la documentación justificadora de su pretensión. Esto es completamente novedoso. Pero a partir de ahí, la conclusión del Tribunal Supremo es claro, que primero, que es necesaria la solicitud del interesado, por lo cual entra en juego el artículo 53.1 de la Ley General de la Seguridad Social y que por tanto rige el plazo de retroactividad máxima de 3 meses anteriores a su presentación. Es decir, el trabajador puede seguir haciendo esto de presentarlo cada pasado un tiempo en exceso, porque nos encontrábamos en las salas de los tribunales, que un trabajador había tenido un proceso en el 2018 y inicia la determinación de contingencia en el 2020. Bueno, pues deberá presentar esa solicitud, que es novedoso, y en la práctica lo que dice el Tribunal Supremo, esto supone que en aquellos casos en que el expediente de determinación de contingencia se inicie transcurridos 3 meses, exactamente 3 meses y 20 días, que es el caso de los trabajadores que inician 2 años más tarde, la estimación de la pretensión, y ahí va la novedad de la sentencia del Tribunal Supremo, no tendrá efectos económicos sobre la pretensión, salvo que la base de cotización por contingencias profesionales del mes anterior a la baja sea superior a la de las contingencias comunes. Esto no solamente afecta al trabajador, sino que también afecta a la mutua, que tendrá que regirse por este mismo criterio. Y luego, otra de las indicaciones o reseñas que hace esta sentencia del Tribunal Supremo es que todas aquellas sentencias, todos aquellos procesos que sean inferiores a 3.000 euros no tendrían recurso de suplicación, y aquí lo que establece el Tribunal Supremo es que las sentencias dictadas en materia de determinación de contingencia, y ahí va la novedad, sí tienen acceso al recurso de suplicación, pues al margen
de que las eventuales diferencias económicas entre una y otra prestación, es decir, entre lo que se había considerado contingencia común y lo que ahora se va a determinar una posible contingencia profesional, alcancen o no los 3.000 euros, en estos procedimientos están en juego otras consecuencias de diverso orden y que afectan a terceros distintos del trabajador. Esta sentencia bueno, yo os invito a que la leáis con cierta atención, es sumamente importante porque hasta ahora los procedimientos que estábamos viendo en los tribunales excedían con mucho los famosos 3 meses de los efectos de retroactividad. Esto en el caso de las mutuas es más difícil que pase porque realmente cuando nosotros tenemos una resolución que es desfavorable, inmediatamente iniciamos el expediente de determinación de contingencia. No es así el del trabajador. En ese momento, por circunstancias, por el contrato que tiene, por el cambio de empresa que tiene en ciernes, por ciertas circunstancias, no inician esta determinación de contingencia y pasado un tiempo consideran que eso que tuvo hace 2 años, 7 meses o el tiempo correspondiente, pues puede ser declarado accidente de trabajo. Hasta este momento se aceptaba, celebrábamos juicios en esta situación y claro, lo que nos encontrábamos era primero analizar la situación en el momento del proceso objeto de la determinación de la contingencia, pero que con posterioridad habían ocurrido determinados hechos que se ponían en sala y se comentaban, pero que es un añadido a este proceso objeto de la determinación de contingencia. Esta sentencia la hemos mencionado ya en algún procedimiento que hemos tenido de determinación de contingencia. En algunos casos algún juez todavía no había tenido conocimiento en profundidad de esta circunstancia, pero es muy importante y desde luego Fraternidad MUPRESPA en todos los juicios de determinación de contingencia que ha tenido desde la publicación de esta sentencia, es una sentencia que a modo ilustrativo aportamos porque es importante y que no solamente vincula al trabajador, sino también a la mutua. Antes de seguir, pues era necesario hacer mención a esta novedad importantísima. En esta diapositiva que tenemos ahora mismo en pantalla es el trámite que se sigue, es decir, los trámites de notificación de audiencia, se van a los informes, las pruebas y las alegaciones. Y muy importante lo que es el tema de la resolución. Es decir, en la resolución, y he hecho especial hincapié en esta premisa, es que la resolución emitida debe pronunciarse sobre todas estas cuestiones, es decir, la contingencia de la que le deriva la situación, es decir, tendrá que decir que si es una contingencia común o profesional. Si es profesional, accidente de trabajo, en su caso enfermedad profesional, y si es una contingencia común, accidente no laboral o enfermedad común. Si el proceso analizado es recaída o no de otro anterior, es bastante frecuente, entonces es necesario que se diga que este proceso objeto de la determinación de contingencia que se ha determinado que sea accidente de trabajo es recaída de otro anterior, ¿vale? Es necesario que esta reseña se efectúe en la resolución. Los efectos de la resolución anteriormente no estaban demasiado... Las resoluciones no aparecían estos efectos de la resolución. Es muy importante que los efectos de la resolución aparezcan porque a efectos de hacerse los descuentos correspondientes y decir que el procedimiento que era de contingencia común a partir de la fecha de la resolución, como es una resolución inmediatamente ejecutiva, tendrá que ser considerado derivado de accidente de trabajo. Los porcentajes son diferentes y las diferencias salariales de prestación, no salariales, disculpar, del subsidio de la prestación de IT, pues tienen que estar perfectamente ajustados y deben aparecer los efectos. Y sobre todo el sujeto responsable de las prestaciones económicas y sanitarias. Pues ¿por qué? Porque en los casos de enfermedad profesional suele ser bastante frecuente que en los casos... Yo pongo esta nota porque puede ser que estemos ante un caso de un trabajador que es pluriempleado, ¿vale? Y tiene que poner las mutuas responsables del pago de las prestaciones económicas.
Haciendo un inciso a todo esto, esta resolución que tiene que poner el sujeto responsable de las prestaciones económicas y sanitarias es mucho más llamativo en los procedimientos en los que estamos debatiendo una posible incapacidad. Principalmente en los casos de enfermedad profesional, es decir, hay un reparto de responsabilidad en los procedimientos de incapacidad permanente, en los procesos de enfermedad profesional, y habrá un reparto entre las diversas mutuas que durante todo ese tiempo han tenido a un trabajador expuesto en un periodo de riesgo. Y en esas resoluciones, que son mucho más detalladas que las de la determinación de contingencia, aparecerá el responsable de las prestaciones económicas. Pero en estos casos de procedimiento de determinación de contingencia es exactamente igualmente importante. Cuando llegamos a la resolución, tenemos la comunicación, que es una comunicación, digamos, tripartita, o bueno, al interesado, a la empresa, a la mutua y al servicio público de salud. Bueno, principalmente es tripartita, al interesado, a la empresa y a la mutua. Normalmente se suele hacer vía telemática, es decir, es bastante frecuente que nos llegue una resolución telemática que surte los mismos efectos que cuando se recibe en el organismo que tenga o bien en el domicilio del interesado, o bien en la empresa con un sello, o bien en la mutua. Todavía siguen llegando cuestiones de este tipo y resoluciones vía correo, pero bueno, es bastante frecuente también que sea vía telemática o vía informática. Y lo más importante, los efectos. Las resoluciones de las entidades, de la entidad gestora, que en este caso es el INS, podrá considerar si ser dictadas con los efectos atribuidos en la resolución de una reclamación previa. De ahí que lo que establece el artículo 71 quiere decir que, al igual que los procedimientos de impugnación de alta médica, frente a una resolución del INS que declara un proceso derivado de contingencia común o derivada de contingencia profesional, tiene los mismos efectos de una reclamación previa, con lo cual ya directamente pasaríamos a la demanda correspondiente. Esta es una cuestión sumamente importante, pero que en alguna ocasión el propio INS, por un copiado y pegado, pues a veces nos dicen que hemos presentado demanda, pero resulta que es que no hemos presentado la reclamación previa. Bueno, pues tenemos que hacer un escrito diciendo que los procedimientos de determinación de contingencia no tienen una reclamación previa. No nos obliga la legislación a establecer una reclamación previa. Y bueno, pues el último punto, pues lo que viene reseñado, que la entidad que viniera soportando el gasto de las prestaciones podrá repercutir el mismo contra quien haya sido declarado responsable en la resolución. Vale, podemos estar hablando de una responsabilidad empresarial, por una falta de alta, por una infracotización. Y bueno, pues el procedimiento será derivado de accidente de trabajo, independientemente de que el trabajador haya estado dado de alta o no correctamente. Luego habrá una responsabilidad sobre esas deficiencias que haya habido en la contratación del trabajador, en el tema de los seguros sociales, pero no variará el espíritu del proceso, que será en su caso o contingencia común o contingencia profesional, independientemente de que el trabajador haya estado reglamentariamente dado de alta o la empresa se haya descontado o no las cantidades correspondientes. Bueno, esto sería el plano en el que nos vamos a mover para analizar principalmente los procesos de los diversos casos prácticos que vamos a ir analizando, porque esta jornada, aunque hay que dar una serie de premisas para situarnos en el tema, pues considero que lo más importante son los casos prácticos. Veréis que los casos prácticos datan algunos del 2015, no los he querido variar porque me han parecido que son sumamente interesantes. El conjunto del caso práctico, independientemente de las fechas en este caso nos servirán para situarnos en el caso concreto, pero no varían en absoluto el razonamiento expuesto en la sentencia. Entonces vamos a empezar con el caso primero. De los casos que hemos puesto, bueno, dado que esto es una jornada y con un tiempo acotado, bueno, pues vamos a analizar unos cuantos casos prácticos. Hay muchos más que podríamos ser objeto de otra charla de este tipo, pero bueno, yo he considerado que estos pueden darnos una idea del tema en el que nos estamos moviendo.
Bueno, lo primero es que hemos marcado en este caso es una demanda ajena, es decir, un trabajador que le han declarado un proceso contingencia común y él considera que el proceso que tiene es un accidente de trabajo. Es sumamente importante el tema de la profesión. ¿Por qué? Porque al hilo de, y quería que estuviera en pantalla esta diapositiva para añadir unas circunstancias que pueden ser muy importantes a la hora del resultado que se dé en sentencia. Existe la guía de valoración profesional del INS, se llama así, guía de valoración profesional del INS, en el que aparecen recogidos en su gran mayoría todas las profesiones existentes o similares, es decir, albañil aparece definido como tal, pero hay otro tipo de profesiones como un trabajador, un ferrallista, que aparecerá englobado en cualquier otra profesión que tenga los mismos requerimientos. Pero hago mención a la guía de valoración del INS, que es sumamente importante porque la guía de valoración del INS lo que establece son unos requerimientos que puedo enumerar aquí, pues carga física, carga biomecánica, y la carga biomecánica en columna cervical, hombro, codo, mano, cadera, rodilla, tobillo. Si existe una bipedestación estática o dinámica, la carga mental que presenta. Bueno, principalmente lo más importante es la carga biomecánica. Y estos requerimientos van de grado 1 al grado 4, siendo el grado 1 el que menos requerimiento presenta y el grado 4 el que más requerimiento presenta. No solamente aparecen los requerimientos de esa determinada profesión, sino que establece también los posibles riesgos y las circunstancias específicas y principalmente las competencias y tareas. Una enumeración sucinta, por supuesto, pero también abierta, es decir, que no pueden recoger aquí porque todos los trabajos que realiza un trabajador en una determinada profesión, porque como ya os he indicado, es verdad que hay alguno de ellos, por ejemplo, personal directivo de la administración pública, pues solamente es personal directivo de la administración pública, pero dentro de alguna profesión van incluidos varios, entonces en la relación de las tareas y competencias, pues aparecerán las generales para tener en cuenta. Y digo esto que es importante porque cuando nosotros hemos marcado aquí que veáis cuál es la profesión, monitor de gimnasio, pues no lo tengo aquí delante, pero esto es un juicio que llevé yo personalmente. Un monitor de gimnasio, pues evidentemente no tiene, posiblemente la carga mental sea 1/4, ¿vale? Pero por ejemplo el requerimiento en tobillo y pie posiblemente sea un 3/4. ¿Por qué? Porque el trabajador es un monitor de gimnasio que hace una actividad principalmente en movimiento, también está en sedestación en bipedestación, perdón, en varios momentos, y es un tipo de trabajo que principalmente pues, le puede afectar a lo que es el hombro, el codo, la cadera, la rodilla, el tobillo, y en ese tipo de requerimientos será un requerimiento 3/4. ¿Es importante que tengamos en cuenta la guía de valoración del INS? Sí, porque aunque todo el mundo sabe lo que hace un monitor de gimnasio, pues posiblemente el ejemplo de un trabajador que es un ferrallista, pues a lo mejor no a todos nos suena qué es lo que hace un trabajador ferrallista. Ya os digo que es un trabajo de cierta enjundia y que por supuesto tiene un requerimiento físico sumamente importante y hay que tener en cuenta, pero es verdad que todo el mundo sabe a lo mejor lo que hace un peluquero, pero no un ferrallista. De ahí que nos haga una idea en la guía de valoración del INS qué tipo de actividades hace el trabajador y qué tipo de requerimientos presenta. Lo digo porque normalmente este trabajador, efectivamente, el motivo de la asistencia fue un dolor en rodilla derecha, como no podía ser de otra manera, porque es lo que habitualmente implica su movimiento y su trabajo. Este trabajador causó baja médica inicialmente el 1 de junio del 2015 y os voy a exactamente porque lo he resumido aquí y no quiero que se me vayan las fechas, porque aquí es importante el tema de las fechas, es decir, el 1 de junio viene a consulta, tiene una baja médica por contingencia común, en el Servicio Público de Salud se le presta la asistencia el día 3,
aporta un volante de solicitud de asistencia por parte de la empresa, que quiero hacer un inciso en esto. El volante de solicitud de asistencia es un documento que expide la empresa, pero no es un reconocimiento implícito del accidente de trabajo. Es que en muchas ocasiones se aporta el volante, se facilita ese volante de solicitud de asistencia al trabajador simplemente para que sea atendido por la mutua y que sean ellos, en este caso nosotros, los que valoremos en qué situación se encuentra el trabajador y si puede ser susceptible de ser considerado accidente de trabajo. La asistencia en la mutua fue el 4 de junio del 2015, ese mismo día que le dan el volante de solicitud de asistencia, acude a la mutua. Lo que se le hace en la mutua, se le realiza una serie de pruebas médicas y se rechaza por parte de la mutua Fraternidad Muprespa porque las pruebas objetivas determinadas al efecto lo que determinan es que presenta una lesión crónica, que no aguda, una lesión crónica de larga evolución que ya presentaba. Al respecto tengo que decir que este trabajador, monitor de gimnasio, ya tenía antecedentes de una ligamentoplastia, no sé si lo he dicho exactamente bien, como no sé si hay algún médico y me dirá que la terminología médica es un poco así, pero ya tenía antecedentes de esta patología, ¿vale? Era una patología de larga evolución que lo determinan las propias pruebas que le realizamos al efecto. Se emite una resolución de 5 de noviembre del 2015. Veis que la resolución es bastante próxima a la baja médica, 5 meses, pero durante todo este tiempo se emite la resolución y declara la enfermedad común. Se interpone demanda por parte del trabajador y se emite sentencia el 29 de julio, bastante rápido, desestimando la demanda interpuesta. Hay que decir, añadido a todo esto, es que el trabajador, cuando se le rechaza el proceso como contingencia común, como accidente de trabajo, el trabajador sigue trabajando durante 3 meses. Es más, durante esos meses, como tiene el aseguramiento de la empresa, tanto en contingencias comunes como en profesionales, tiene un accidente de moto con una fractura del cuarto dedo metacarpiano de la mano derecha, que no guarda relación con el accidente que tuvo en rodilla derecha, pero él siguió trabajando. Para permanecer de baja médica debería estar imposibilidad para realizar su trabajo habitual, esos requisitos que hemos establecido que determina la Ley General de la Seguridad Social. No se cumplen en este caso porque el trabajador estaba prestando servicios. Y el 16 de septiembre del 2015, veis que la baja médica de CC, objeto de la determinación de contingencia, no es la del 1 de junio, sino la del 16 de septiembre del 2015, y que lo que determina es que después de 3 meses, él causa baja médica por contingencia común y es la que solicita la determinación de contingencia. En la sentencia, lo que se reseña es que se ha acreditado que en la fecha en la que acudió a urgencias no presentaba lesiones traumáticas de las que pudiera deducirse que deriva la baja 3 meses después sin constar edema ni hematoma. Es decir, el accidente que supuestamente tuvo el trabajador estaba en un step que tiene, creo que debe tener como 10 centímetros o 12 centímetros, y que al desplazarse hacia el suelo presentó esta lesión. Evidentemente, lo que pone aquí en las consideraciones, que es un reflejo de la sentencia, con fecha 10 de julio del 2015, es diagnosticado de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Es imposible que se haya hecho una rotura del ligamento cruzado anterior por este tipo de movimiento que refirió el trabajador. Es decir, es verdad que hay gente que puede tener el menisco roto, no lo sabe y puede seguir trabajando. Esto uno lo ha ido aprendiendo a medida que ha ido viendo procesos de determinación de contingencia, porque puede ser posible que tenga esto, pero la realidad es que el trabajador tenía un proceso crónico diferente de un proceso agudo, que se trata, hay veces que los trabajadores tienen un proceso agudo determinado, se trata el proceso agudo porque es un accidente de trabajo, pero luego tiene una patología de base, y esa patología de base que ya la tiene, que a lo mejor ya ha tenido antecedentes años atrás, pues una vez tratado el proceso agudo de un accidente de trabajo, el seguimiento y control de la patología de base que ya tiene, y porque puede tener una artrosis, una artritis, debe ser tratada por el Servicio Público de Salud.
lo que hará la mutua colaboradora de la Seguridad Social es que tratará el proceso agudo, pero no el proceso de base, que es un proceso degenerativo. Este trabajador lo que presentaba finalmente era un proceso degenerativo. Y bueno, lo que he querido reflejar aquí es las fechas. Es muy importante comprobar las fechas, el tipo de rotura que presentó y sobre todo el tipo de profesión. Un monitor de gimnasio tiene un requerimiento 3/4 con toda seguridad en las zonas anatómicas habituales y bueno, es importante. Pasaríamos al caso segundo, pero antes quería comentaros el hecho de que veréis que en todos los casos que vamos a tratar, lo que se marca es principalmente la profesión y la patología que presenta. ¿Por qué? Porque la profesión es sumamente importante aplicarla, esta profesión, por ejemplo, de instalador industrial, relacionarla íntimamente con la guía de valoración del INS, porque un instalador industrial es un trabajo de cierto requerimiento físico. A lo mejor no sabemos cuál es el requerimiento físico que presenta, pero es muy importante que si cogemos la guía de valoración del INS nos va a dar una idea, primero, de los requerimientos que presenta y el tipo de actividad que desarrolla, para ponerlo en consonancia con la patología que presenta. Evidentemente, este tipo de trabajadores que tienen un requerimiento físico importante son los que son más susceptibles de poder tener un accidente de trabajo, lógicamente, por el tipo de trabajo que realiza. Entonces, en este caso es una demanda propia que presentó la mutua frente a una resolución del INS en el que declara que es accidente de trabajo, cuestión esta que fue objeto de debate y consideró la mutua Fraternidad Muprespa que no debía de ser considerado accidente de trabajo. La patología que presentaba era un dolor lumbar. El hecho causante, el supuesto accidente de trabajo referido por el trabajador el 1 de octubre del 2015, presentó el volante de solicitud de asistencia un día antes, ¿vale? Por un mal gesto al cargar un peso. Se corresponde perfectamente con la actividad que desarrolla, que eso también es importante porque en muchas ocasiones puede aparecer en el volante de solicitud de asistencia una actividad que no guarda relación con la profesión que realiza. De ahí que sea importantísimo el tema de la profesión y la patología presentada. El mismo día que tiene el volante de solicitud de asistencia, acude a Fraternidad Muprespa. En este caso he marcado como en negrita que tenía antecedentes previos de dolor lumbar, es decir, bueno, ya teníamos recogido de este trabajador algún proceso que ya nos había manifestado en alguna ocasión que presentaba dolor lumbar. Lo característico de todo esto es que días antes de acudir a Fraternidad Muprespa, es decir, antes del día 30 de septiembre, ya había acudido a otro centro asistencial refiriendo dolor lumbar, con lo cual existiría para nosotros una cierta discrepancia y una falta de conexión entre el trabajo realizado en un momento dado y la asistencia prestada, porque solicita un volante de solicitud de asistencia el 30 de septiembre, pero se corroboró que días antes había acudido a otro centro asistencial, con lo cual el hecho causante no ocurrió el 30 de septiembre con estas pruebas. Se le realizan una serie de pruebas médicas para determinar la patología que presenta y con fecha 18 de mayo del 2016 se declara este proceso contingencia profesional. Ante todas estas discrepancias que os he manifestado, pues consideramos que a tenor principalmente de las pruebas médicas, lo manifestado por el propio trabajador en las diversas consultas médicas que tuvo y todo ello añadido a que presenta antecedentes propios de dolor lumbar, consideramos necesario la interposición de la correspondiente demanda, como así hicimos, y se dictó sentencia el 23 de octubre del 2016 que desestimaron la demanda interpuesta. Aquí en esta diapositiva lo que he marcado son las consideraciones que tuvo la mutua, que son las que ya os he ido adelantando. Veis que los famosos episodios previos de dolor lumbar, no había existido traumatismo alguno cuando acudió a la consulta en el centro médico de Fraternidad Muprespa, no refirió un traumatismo, simplemente nos manifestó un mal gesto al cargar un peso, pero no un traumatismo. La resonancia magnética que se le realizó, que nos aportó
el trabajador marcaba artropatía posterior en L4, L5 con osteofitos marginales. Esto es una patología degenerativa de larga evolución que cursa en brotes, es decir, en determinados momentos este trabajador será susceptible de causar baja médica, ya veremos de qué contingencia, pero esta artropatía posterior, en el mismo momento en el que un trabajador realiza un esfuerzo mayor que el que puede realizar porque ya tiene varios antecedentes de dolor lumbar, teniendo esta artropatía L4, L5, pues cursará en diversas ocasiones baja médica. De ahí que con este razonamiento nosotros interpusimos la correspondiente demanda. Intermitentemente a que se decidiera la consecución del alta médica, el trabajador tuvo un accidente de tráfico que fue lo que demoró el alta médica, porque al tener posiblemente ese procedimiento no se hubiera mantenido tanto tiempo, pero tuvo un accidente de tráfico con un latigazo cervical que alargó ese periodo de baja médica. Y entonces en esta sentencia, que cuando finalice la jornada os daré, menciona la doctrina del Tribunal Supremo, pero vamos a continuar con ese fue el razonamiento de la mutua y esta fue la consideración que estableció la sentencia. Es decir, el mal gesto que habíamos comentado era por cargar un peso de 15 kilos, que no es demasiado relevante porque 15 kilos pues es una carga bastante asequible. Presenta antecedentes patológicos. Es verdad que la sentencia hace mención a los antecedentes patológicos previos que presentaba y que la mutua aportó como documental. Lo que considera la sentencia es lo que en el 80% de las ocasiones determina cuando el hecho ocurre en tiempo y lugar. En tiempo y lugar de trabajo se considera accidente de trabajo. Aquí haré una salvedad cuando finalice este caso segundo con respecto al tiempo y lugar de trabajo. Y dice la sentencia que pese a tener una patología degenerativa, la misma se agravó a raíz del accidente de trabajo. Ese también es un razonamiento bastante habitual en nuestros tribunales, porque presenta una patología degenerativa, pero sí que es verdad que hizo un mal gesto y que eso ha podido provocar ese famoso brote que puede tener con la artropatía que presentaba L4, L5. Y muy importante, y al hilo de todo lo que se estaba comentando de la guía de valoración profesional, la profesión del trabajador implica manipulación de cargas con una carga biomecánica de intensidad media-alta. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque ya el propio juez Acuo lo que dice es que el trabajo que realiza de instalador industrial tiene una carga biomecánica importantísima, media-alta, que es susceptible de que pueda tener ese dolor lumbar, precisamente porque el trabajo que realiza es de cierta importancia. Entonces, muy importante para inclinar la balanza hacia la consideración de accidente de trabajo es, primero, que ocurrió en tiempo y lugar de trabajo. En segundo lugar, que pese a tener una patología degenerativa que nosotros pusimos encima de la mesa, se agravó con ese mal gesto de levantar un peso de 15 kilos y sobre todo, y por encima de todo, la profesión del trabajador. Lo que dice esta sentencia, y quiero textualmente decirlo, es... reseña en esa propia sentencia la doctrina del Tribunal Supremo que dice: ha de calificarse como accidente de trabajo aquel en que de alguna manera concurra una conexión con la ejecución del trabajo, bastando con que el nexo causante se dé sin necesidad de precisar su significación, debiendo otorgarse dicha calificación cuando no aparezca acreditada ruptura de la relación de causalidad entre actividad profesional y padecimiento. Esto que está establecido por el Tribunal Supremo es lo que el juez de instancia determinó para considerar accidente de trabajo. Este es el caso típico que tenemos de determinación de contingencia, pero
este caso tiene todos aquellos componentes que yo quiero hacer mención en esta ponencia con respecto al tema de la profesión del trabajador. Antes de pasar a la tercera diapositiva y el tercer caso práctico, lo que quería comentaros es que no todo lo que ocurre en tiempo y lugar de trabajo debe ser considerado accidente de trabajo. Porque en alguna que otra sentencia que también os puedo facilitar, lo que viene a decir el juez de instancia es que hemos tenido en varias ocasiones, normalmente suelen estar circunscritos a patologías como síncopes o desmayos. Los jueces de instancia lo que dicen es que es verdad que el síncope que ha tenido, por poner un título a la patología y no hablar de forma baladí, el síncope que ha tenido ha ocurrido en tiempo y lugar de trabajo, sí, pero ese síncope podía haberle ocurrido en cualquier momento y que el hecho de que haya ocurrido en tiempo y lugar de trabajo no determina que eso deba ser considerado accidente de trabajo. Eso en algunas ocasiones, que es así, lo defendemos de esta manera, porque realmente no todo lo que pasa en tiempo y lugar de trabajo debe ser considerado accidente de trabajo. Hay múltiples sentencias en ese sentido. Es verdad que en algunas ocasiones el juez de instancia considera que todo aquello que pasa en tiempo y lugar de trabajo debe ser considerado accidente de trabajo. Es una sentencia que recurrimos en su gran mayoría y elevamos al Tribunal Superior de Justicia, bueno, con unos resultados que son variables. Pero bueno, es que hay que decir que todo aquello que se dirime en los tribunales, no todo aquello que parece que puede ser considerado accidente de trabajo, finalmente los tribunales lo consideran como tal y al revés. Pero yo quería haceros mención a esta salvedad porque tenemos diversas sentencias en las que hay un razonamiento sumamente adecuado por los tribunales de instancia e incluso en el Tribunal Superior de Justicia, estableciendo esta premisa de que no todo lo que ocurre en tiempo y lugar de trabajo debe ser considerado como tal. El tercer caso de determinación de contingencia es una demanda ajena. Ya veis, exactamente una cartera, reparto a pie, porque aparece perfectamente delimitado. La patología que presenta es una cervicalgia y el motivo de la demanda es un proceso de 11 de noviembre del 2015, alta el 7 de junio del 2016, y lo que solicita el trabajador en esta demanda es que sea considerado derivado de accidente de trabajo. Este caso que he traído al efecto es, la peculiaridad es que hay un accidente de trabajo, que ya lo veis en la columna de la derecha, un accidente de trabajo del 26 de octubre del 2015 al 5 de noviembre del 2015. Es decir, causa baja médica por un traumatismo. Bueno, ahí vienen especificados varios diagnósticos, porque lógicamente no aparecerá uno en el parte médico de baja, pero bueno, presentó un dolor cervical en cuello y cabeza, del que fue emitido alta médica por mejoría para reincorporarse a su trabajo habitual el 5 de noviembre del 2015. Lo que hace el trabajador es que una vez dada la alta médica por el médico de la mutua colaboradora de la Seguridad Social, lo que hace es no impugnar esa alta médica y lo que hace es iniciar un proceso de determinación, iniciar un proceso de contingencia común con fecha 11 de noviembre del 2015. Este es el caso típico del trabajador que no acude al proceso de impugnación de alta médica cuando considera que la alta médica emitida el 5 de noviembre del 2015 es incorrecta y que le impide realizar su trabajo habitual. ¿Qué es lo que hace? Acude a iniciar un procedimiento de determinación de contingencia, acude al Servicio Público de Salud, le emite un parte médico de baja con fecha 11 de noviembre y se inicia todo el procedimiento. Como podéis ver en el procedimiento de 12 de noviembre, el procedimiento es un proceso de cervicalgia, el mismo diagnóstico, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que se trata de dos procesos que son sucesivos
y muy próximos en el tiempo, es decir, entre el alta médica emitida por la mutua y el proceso de contingencia común ha transcurrido muy poco tiempo. Posiblemente el trabajador ni siquiera se haya incorporado a trabajar. Posiblemente haya disfrutado de un periodo vacacional para no incorporarse a su puesto de trabajo, porque lógicamente tiene que justificar su ausencia del puesto de trabajo, y el día 11 inicia un proceso de contingencia común. Lo importante de esta sentencia, en el que desestima la demanda del trabajador, es que pese a que puede parecer que el proceso de accidente de trabajo está íntimamente relacionado, porque con el proceso de contingencia común del que pide la determinación, en este caso hubo un accidente de trabajo, sí, de 26 de octubre del 2015 al 5 de noviembre del 2015, efectivamente. Pero el proceso iniciado a continuación de ese procedimiento no tiene por qué ser accidente de trabajo. Y es lo que yo marco aquí como una reseña a lo que hizo el trabajador, es eso, efectivamente iniciar un proceso de determinación de contingencia que es mucho más factible, mucho más rápido, y por aquello de que el médico de atención primaria no es que expida los partes médicos de baja con cierta ligereza, no es lo que quiero transmitir en esta ponencia, sino que el médico de atención primaria conoce muy mucho al trabajador. Le ha tenido allí en consulta, posiblemente a toda su familia, sabe en qué trabaja, qué tipo de requerimientos realiza en su trabajo y, bueno, pues es conocedor de las pruebas médicas que se le han realizado durante toda su vida. Bueno, es una relación personal, tiene acceso a una serie de documentación y el médico de atención primaria, basado en todo aquello que manifiesta el trabajador y todas aquellas pruebas médicas de las que dispone, que no, a veces no tiene el médico de atención primaria todas las pruebas médicas que le ha realizado al efecto de la mutua, pero aún así les pide un parte médico de baja para no dejar de alguna manera desprotegido al trabajador. No que se expida con ligereza a los partes médicos de baja, que yo soy totalmente contraria a ese pensamiento, no es así, no se puede generalizar, y el motivo de que acuden a este procedimiento, no al de impugnación de alta médica, es simplemente por la conexión que mantiene con el médico de atención primaria. Y lo que aquí reseño como final es que lo que en el momento actual es determinante para confirmar la resolución recurrida es que mantiene la existencia de dos bajas independientes con distinta causa, la primera por AT y la segunda por CC. Es verdad que los diagnósticos son exactamente iguales y presenta lo mismo, pero durante un tiempo estuvo en un accidente de trabajo, se trató el proceso agudo y se consideró por parte de la mutua emitir una alta médica que le permite reincorporarse a su trabajo habitual. Esa resolución de ese alta médica que se le dio se confirmó no en el procedimiento de impugnación de alta médica, sino con la nueva baja médica que les pidió el Servicio Público de Salud, que determinó que bueno, el alta médica se ha dado por un accidente de trabajo, pero que desde luego el proceso iniciado con posterioridad y muy próximo era contingencia común. Este caso me parecía sumamente interesante porque tiene otras características al resto de los supuestos por la proximidad en las fechas de los diversos procesos. Y ya pasaríamos a los procedimientos de impugnación de alta médica. Antes de iniciar esto, quería comentaros para que tomarais nota de un estudio que se realizó en el año 2015 por parte del perito de la mutua, la doctora Isabel Barrio Pedro, un estudio de 15 casos de determinación de contingencia. Es un procedimiento, es un estudio que apareció publicado y os pasaré la reseña por internet, pero bueno, ha sido publicado por la revista de Medicina y Seguridad en el Trabajo. Es un estudio de 15 supuestos que llevó a realizarlo a la doctora Barrio Pedro en cooperación con los letrados de la mutua de Fraternidad Muprespa cerca de 9 meses. Estamos hablando de solo 15 casos, pero es un estudio muy interesante en el que podréis ver
una serie de casos, todos ellos diferentes, que han partido de una serie de parámetros que voy a comentaros rápidamente para que veáis qué tipo de parámetros se tuvo en cuenta para el análisis de estos procedimientos, que ha servido de base para esta ponencia, para que veáis el tipo de parámetros que se tuvo en cuenta para ese estudio de 15 casos que llevó un estudio de 9 meses. Fue un trabajo muy importante, muy laborioso y que bueno, tuvo su reflejo en la revista de Medicina y Seguridad del Trabajo, dada la importancia que tenía. Los parámetros que se realizaron son profesión del trabajador, si había o no parte de accidente de trabajo, el diagnóstico, la resolución del INS, si fue favorable o desfavorable, la demanda, si hubo perito o no hubo perito, el artículo que aparece reflejado en el 156, qué apartado del 156 fue el oportuno para que determinara el juez de quo cuál era la resolución que iba a emitir al efecto y si se presentó el correspondiente recurso de suplicación. Estos parámetros fueron los tenidos en cuenta para este estudio que trata todo tipo de patologías y me parece sumamente interesante para tener una visión en conjunto, primero del razonamiento que tuvo el juez y qué requerimientos estableció al efecto. En este momento, cuando se hizo el estudio de los 15 casos que luego fueron posteriormente publicados, en ese momento no era habitual ser mencionado la guía de valoración del INS. Con el tiempo se ha determinado que el tema de llevar como una prueba documental los requerimientos de la guía de valoración del INS es sumamente importante, primero porque da una imagen al juez de qué tipo de trabajo realiza el trabajador, qué tipo de requerimientos son los necesarios, qué tipo de funciones realiza. Y es bastante significativo que los jueces lo que hacen es prestar muchísima atención a esa guía de valoración que aportamos. El INS también, a raíz de que yo creo que han sido las mutuas los que hemos sido los primeros, aunque es una guía de valoración del INS, es cierto que ellos no lo aportaban como tal, como documental, y han sido las mutuas las que hemos aportado esta documental, simplemente para situar el caso con profesionalidad y con una cierta certeza de estar hablando de determinados trabajadores, como en este que vamos a hablar de impugnación de alta médica, que todos podemos saber qué es lo que hace un ayudante de cocina, pero hay determinadas profesiones que requieren un estudio más en profundidad de cuáles son las actividades que realiza. Entonces, bueno, luego os pasaré el estudio, por lo menos la reseña para que cualquiera de los asistentes, si tiene interés, lo pueda ver. Sí que es bastante recomendable, ya os digo, porque fue un estudio muy exhaustivo y muy laborioso. Entonces, con respecto al procedimiento de impugnación de alta médica, pues bueno, igual que en los otros procedimientos, se ha establecido la profesión, muy importante, la patología. Aquí es importante decir que es dolor muñeca izquierda. Es muy importante determinar si es miembro dominante o no dominante, porque lógicamente si presenta, como en este caso, un dolor en muñeca izquierda, que es una trabajadora diestra, la mayor parte de las actividades, en este caso, por ejemplo, de una ayudante de cocina, normalmente todos los utensilios y demás, normalmente los coge con la mano derecha y utilizará la mano izquierda, o en este caso la muñeca izquierda, simplemente como apoyo de la mano derecha. Es decir, este planteamiento sería diferente si la lesión que presenta es miembro dominante, porque, bueno, y eso incluso a efectos de unas posibles lesiones permanentes no invalidantes, en el que están establecidos los baremos en el Boletín Oficial del Estado, y lo que establece es diferente el baremo si ocurre en miembro dominante o miembro no dominante. El importe de las lesiones permanentes no invalidantes es diferente. De ahí que hayamos puesto esta reseña importante. El motivo de la demanda fue
pues una improcedencia de una alta médica emitida por la Mutua el 8 de febrero del 2016. El accidente de trabajo, con fecha 26 de enero del 2015, sufre un accidente de trabajo. Lo que presentó es un diagnóstico de tendinitis supraespinoso izquierdo. Se comprobó que efectivamente se trataba de una trabajadora diestra. El INS emite el alta médica con fecha 8 de febrero del 2016 por haber agotado la duración máxima de 365 días. Aquí el alta médica ocurre pasados 365 días. Es decir, que lo que hace la Mutua es hacer una propuesta en lo que se llama el informe INS 12 meses. Cuando he dicho que el alta médica emitida por la Mutua, es un formato, pero lo que quiero decir en este procedimiento es que había transcurrido más de 365 días y en el mes 11 se hace el informe INS 12 meses, en el que lo que hace la Mutua es, llegado a ese punto, emitir una propuesta que puede ser una alta médica, una prórroga en la situación de IT o una propuesta de incapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando, tras haber agotado ese periodo, lo que hace el INS es emitir el alta médica en el sentido que corresponda. En este caso sería en este caso concreto que dio el alta médica. El trabajador, frente a esa alta médica, a propuesta de la Mutua, por supuesto, manifiesta la disconformidad e inicia la situación de impugnación de alta médica, que es el procedimiento que tiene que utilizar el trabajador para dar respuesta a la situación clínica que presenta. El trabajador disfruta de vacaciones el 24 de febrero al 8 de marzo, bueno, hay un error de transcripción, al 8 de marzo del 2016, porque es verdad que cuando se le emite el alta médica el 8 de febrero, del 8 de febrero hasta el día 24 de febrero, hasta el día que se incorpora y que disfruta de esas vacaciones, tiene que justificar de alguna manera su ausencia del puesto de trabajo. Y en este procedimiento, que sí que lo inicia por una baja por impugnación de alta médica, lo que hace es que inicia una nueva baja médica por contingencia común el 9 de marzo del 2016. Aquí en este caso están las dos cosas, las dos cuestiones que hemos estado debatiendo durante todo este tiempo. Muestra la disconformidad con el alta médica emitida y, por otro lado, inicia un procedimiento de contingencia común el 9 de marzo del 2016. De ahí que haya hecho la mención al periodo de que disfruta de vacaciones. Entonces, las consideraciones de este procedimiento, pues aquí están reflejadas. La acción planteada no tiene consecuencias jurídicas al carecer de posibles efectos económicos. Pues ¿por qué? Porque durante el tiempo que me dio entre el alta médica y la nueva baja médica, quitando el periodo en el que estuve de vacaciones e incluso en el periodo que estuve de vacaciones, porque ha percibido salarios y la percepción de los salarios es totalmente incompatible con las prestaciones de IT, con lo cual la resolución que se dictó en este momento pues no tenía efectos económicos. Él permanece de baja en situación de vacaciones, que es lo que suelen manifestarse en sala, es decir, yo no me incorporaba al puesto de trabajo porque no estaba en condiciones de realizar mi trabajo habitual, pero es que estaba yo de vacaciones en ese periodo de tiempo, precisamente porque no me podía incorporar a mi puesto de trabajo, pero es que durante el periodo de vacaciones se está percibiendo salario, completamente incompatible con la prestación de IT. Esa es la primera premisa que tenemos que tener en cuenta y decir como una cuestión previa. Todo ello puesto que desde la alta médica hasta la nueva baja médica por enfermedad común estuvo de alta la empresa y percibió salario. Consecuencia del primer punto, no hay repercusión real. Eso lo establece directamente la sentencia en la esfera de los derechos del trabajador. En esta sentencia, que el juez debería haber delimitado simplemente hasta ese punto, porque lo que estábamos debatiendo es una impugnación de alta médica, excepcionalmente, el juez, esta sentencia también os la facilitaré, es interesante porque no debería haber avanzado más porque no solicita absolutamente nada más. Se trataba de un trabajador que ya habíamos tenido varios procesos judiciales con él, que pusimos en conocimiento del juez de instancia y el juez se excedió, entre comillas, manifestando y emitiendo
una opinión al respecto con respecto al fondo del asunto. Y dice, en cualquier caso, en el fondo del asunto, el trabajador no tiene razón y la demanda no prosperaría. La situación al momento del alta médica y el diagnóstico establecido, la trabajadora estaba suficientemente consolidada y estabilizada, no siendo posible que un proceso traumático por una caída que provoca una tendinitis, o que es una inflamación, continúe un año después. Y en caso de que siga habiendo dolor, ha de ser necesariamente otra la razón, tal y como ha puesto de manifiesto las pruebas objetivas que aportó la mutua. Por más que se pautasen sesiones de rehabilitación que no impiden, lógicamente, como he comentado al principio de la ponencia, que se incorpore a su trabajo habitual, que no indican que no se pudiese trabajar y que además ya se sugiere que son de cierto resultado con poca colaboración del trabajador. Esta sentencia es sumamente interesante, no porque nos diera la razón a la mutua, que teníamos la razón por todos estos condicionamientos, sino porque el juez establece una premisa a efectos para indicarle al trabajador que está perfectamente consolidada su lesión, que no es susceptible de continuar de baja médica, pero mucho menos causar nueva baja médica por la misma patología. Y esta sentencia está transcrita, entrecomillado, lo que estableció al efecto el juez, porque en muchas ocasiones el trabajador no quiere incorporarse a su puesto de trabajo y utiliza indistintamente el procedimiento de impugnación de alta médica y determinación de contingencia. Y en este procedimiento sí que es verdad, excediéndose de sus funciones, pero dando una opinión al respecto en base a las pruebas objetivas realizadas al efecto, determinó este razonamiento que lo he querido traer al efecto porque me parece sumamente interesante. Y bueno, por mi parte, estos son los casos que quería presentaros. Hay muchos más, con muchas más peculiaridades, pero bueno, tenemos un tiempo, no sé ni cómo vamos de tiempo, que no sé si vamos bien o mal, pero quería un poco que daros unas nociones de lo que nosotros habitualmente vemos en los tribunales, previa a las resoluciones que se emiten por parte del INS. Y por mi parte, bueno, pues volver a reiterar el agradecimiento por la asistencia a estas jornadas, que me parecen sumamente interesantes para poner en común determinadas cuestiones que me parecen de todo punto relevantes. Por supuesto, os facilitaré toda la documentación que me solicitéis y bueno, quedo a vuestra disposición para todo tipo de preguntas que se me puedan formular, y aquellas que no puedan dar respuesta en este mismo momento, pues me comprometo, por supuesto, a daros respuesta. Y por mi parte, gracias. Muchas gracias, Cristina. La verdad que muy interesante. Espero que para los asistentes así haya sido. Tengo aquí, por el momento han llegado solamente 2 preguntas. Comentaros que podéis seguir haciendo las preguntas a través del chat, ¿vale? Que se irán contestando. Pero mira, te comento la primera de ellas. Dice, ¿qué patologías son las más frecuentes a la hora de presentar una determinación de contingencia? Bueno, pues al respecto, como a tenor de todos los datos que yo os había facilitado, de los datos que a nosotros nos constan, de los procesos que hemos tenido del 2019-2020, y viendo que el volumen de juicios más importante es el de contingencia común, hay diversas patologías, pero sí que es verdad que lo que tengo que determinar al respecto es que todo tipo de patologías lumbares, cervicalgias, unidas a los trabajos que tienen un requerimiento mayor, un 3/4, en su actividad diaria, son aquellos procesos susceptibles de un posible accidente de trabajo. A mayor requerimiento de actividad profesional, hay más posibilidades que un trabajador requiera la asistencia por parte de la mutua o en todo caso por el Servicio Público de Salud. Está más que comprobado en todos los procedimientos que hemos tenido de determinación de contingencia, que a mayor requerimiento más posibilidades tiene el trabajador de sufrir un posible accidente de trabajo, y que
se inicie todo este entramado que he estado comentando al respecto. Pero hay que poner esa guía de valoración profesional del INS sumamente importante en relación con el tipo de trabajo que realiza y la lesión que presenta, y tener muy claro cuáles son las actividades que realiza realmente el trabajador, no aquellas que imaginamos que tiene, sino las que aparecen reflejadas en la guía de valoración profesional del INS. Vale, gracias. Bueno, la siguiente, Paco López nos dice: quería saber qué peso tiene en el volumen de solicitudes de determinaciones de contingencia el hecho de que los autónomos ya tengan toda la cobertura por accidente de trabajo. Bueno, pues con respecto a los trabajadores autónomos, no tenemos demasiados procedimientos de determinación de contingencia de trabajadores autónomos. Esa es la realidad. El mayor volumen, no he sacado una estadística, el mayor volumen de procedimientos de determinación de contingencia son trabajadores del régimen general. En el caso de los trabajadores autónomos es más complicado. Es verdad que se puede considerar accidente de trabajo, y es verdad que además el tema del accidente de trabajo es un concepto que cada vez está más ampliado para tener cabida otro tipo de situaciones que anteriormente digo, hace 2 o 3 años no tenían su encaje, pero la realidad es que no tenemos demasiados procedimientos de determinación de contingencia de trabajadores autónomos. No lo tenemos, no tengo un porcentaje, pero realmente hay muy pocos trabajadores que inicien un proceso de determinación de contingencia. No lo tenemos. Así es, efectivamente casi todas las determinaciones de contingencia que nos entran son por trabajadores del régimen general. Te lanzo otra cuestión, otra pregunta. ¿Qué elementos de prueba son importantes para poder justificar o no la existencia de una patología y las posibles limitaciones que presenta efectos de permanecer en situación de IT? Con respecto a esta pregunta, las diversas pruebas objetivas que realizamos al efecto básicamente son siempre las mismas, es decir, para determinar una patología que normalmente suele ser traumática en un posible accidente de trabajo, lo que subyace es un proceso traumático. Principalmente se suelen realizar como pruebas un electromiograma, un TAC, una resonancia, y luego está la prueba por excelencia, que es el estudio de valoración funcional, también llamado estudio biomecánico, que para aquellos que no sepan lo que es bastante interesante. Es una prueba que no solo determina que el trabajador presenta patología o no, para poder determinar que el trabajador se encuentra en condiciones de ser dado de alta médica, sino también para valorar las secuelas. Es decir, en el estudio de biomecánico o estudio de valoración funcional de la marcha, es una sala que debe tener 40 metros cuadrados, en el que está rodeada de cámaras, ¿vale? Entonces, el médico que controla esta prueba es un trabajador que tiene una lesión, digamos, en el brazo. Entonces, cuando un trabajador verdaderamente tiene una lesión en el brazo, pues lógicamente cuando el médico le dice que levante el brazo, ¿hasta dónde usted levanta el brazo? Pues levanto el brazo hasta aquí. Si el trabajador realmente tiene esa lesión, va a levantar siempre, porque son movimientos repetitivos y continuos, va a levantar el brazo siempre a esta misma altura, porque la lesión la tiene. Cuando un trabajador magnifica o hace un esfuerzo submáximo en esa prueba, el trabajador en un momento dado levantará esto y en otro momento levantará esto, porque le van a decir que continuamente levante el brazo. Entonces va a controlar la prueba. Esta prueba es sumamente importante. He hecho una mención a que puede que el trabajador realice un esfuerzo submáximo, por supuesto, pero en otras ocasiones para delimitar cuál es el porcentaje de limitación que presenta el trabajador. Y esa prueba, el resultado de esa prueba no solo en un TAC no aparece, en un TAC o en un electromiograma aparece una lesión concreta y determinada, pero en el estudio de valoración funcional o estudio biomecánico lo que aparece es la limitación que presenta, es decir, que el trabajador puede levantar el brazo por encima de la horizontal en el grado correspondiente o no. Eso a efectos de que presenta una limitación, y lógicamente si es una limitación temporal será objeto de un proceso de IT, pero si esa limitación que presenta
es una limitación permanente, estaríamos hablando de un proceso, un posible proceso de IP valorable, una limitación inferior al 50% o menor del 50% en el caso de limitaciones permanentes no invalidantes, o en su caso un grado de incapacidad en el grado que corresponda. Pero esta es la prueba por antonomasia, en el que es una prueba sumamente objetiva, precisamente por las cámaras que presenta la prueba, por el tipo de movimiento que se le pide al trabajador, y esta es una prueba que normalmente nosotros no lo hacemos para delimitar si el trabajador presenta está engañando al médico. No es esa la finalidad de la prueba, sino para delimitar que verdaderamente presenta una secuela, y si presenta una secuela, en qué grado la tiene, si es menor del 50% o mayor del 50%, para delimitar esto. Es una prueba que nosotros aportamos en sala, es una prueba que también en algunas ocasiones realiza el trabajador de forma privada, y es sumamente importante e interesante, la verdad. Vale, muchas gracias. Otra consulta, otra pregunta. Maricruz Fernández pregunta: un trabajador, cuando se le ha dado de alta médica después de un accidente de trabajo y que le ha quedado alguna limitación del cual ha sido indemnizado por esa limitación, en los procesos siguientes que pudieran darse en esta situación, ¿en qué queda el trabajador? ¿Se queda el trabajador? A ver, cuando en algunas ocasiones, los partes médicos de baja no recogen el supuesto de alta con limitaciones. No presenta, no hay ningún formato en el que se le dé a un trabajador un alta. A veces le damos un alta con secuelas, es lo que se llama un alta con secuelas. Es un trabajador que se le da un alta, pero no un alta para incorporarse a su trabajo habitual, sino un alta con secuelas que va a ser valorado por el EBI en el grado que corresponda. Es un trabajador que ha causado baja médica, se le da un alta para que sea valorado por el EBI, con una propuesta previamente de la mutua, y lo que se le dirá es si está afecto de lesiones permanentes no invalidantes o afecto de un grado de incapacidad. Es decir, que cuando llegue esa resolución del alta por secuelas, tendrá una de esas características. Puede que se le dé una alta definitiva, pero lo normal es que, como en este caso que ha comentado Maricruz, creo que ha dicho Maricruz, es que no me acuerdo del nombre, pues se le ha indemnizado, es decir, que posiblemente se le han dado unas lesiones permanentes no invalidantes de unas secuelas que presentaba, imaginémonos, en el tobillo. Esas secuelas ya están baremadas, se le ha dado un baremo en el grado, en el número que corresponda de la patología que presente, y ya están baremadas. ¿Eso quiere decir que el trabajador no puede causar nueva baja médica? Sí. Pero ¿qué va a pasar? Que si esa misma lesión que ya ha sido baremada, por ejemplo, en el tobillo, él presenta de nuevo una baja médica en el tobillo, sí puede tener una baja médica en el tobillo, pero no va a ser valorada esa lesión en el tobillo porque ya está baremada. Podrá tener esa misma baja, pero no será baremada porque ya ha sido previamente valorada, y que lo que le han indemnizado es unas lesiones permanentes no invalidantes, como la misma palabra dice, no son permanentes, es decir, que es un baremo que se le concede, se le abona la cantidad correspondiente y el trabajador podrá trabajar con normalidad, pero esas lesiones ya han sido valoradas. No sé si he contestado bien a la pregunta, si era lo que pretendía la asistente. Sí, dice que sí, que bien. Lo que está claro que en esas circunstancias, siempre que tenemos que valorar ese tipo de lesiones no invalidantes, el servicio médico valora siempre de que cuando piden otra vez consulta médica, que esa lesión esté peor que el día que fue baremada, porque si está igual, ya está baremada, ya no hay, porque en muchas ocasiones vienen los pacientes para decirnos, oye, es que me sigue doliendo o me falta un poquito de movilidad, y bueno, ya tienes la misma falta de movilidad que cuando te dieron el baremo o la incapacidad que te dieron, ¿de acuerdo? Vale, y ya por último hay aquí un correo, una reflexión, y dicen que entonces, con lo primero que has dicho de las diferencias entre la determinación de contingencia y las impugnaciones de alta, para el trabajador es más sencillo la determinación de contingencia. Sí, es más sencillo precisamente por esa circunstancia, porque no tiene plazo. El plazo que ha establecido en el Tribunal Supremo son de los 3 meses, ¿vale? Pero no tiene un plazo que lo tenga que presentar, como en el de la impugnación de alta médica, que hay un periodo. Es decir, es mucho más rápido. Y luego, tengo que decirlo, es verdad que el médico de atención primaria tiene una relación
profesional con el trabajador, pero claro, es un médico que ha visto al paciente posiblemente durante varios años, sabe que es un trabajador que padece de problemas lumbares, porque claro, a lo mejor es un trabajador que es un instalador industrial, presenta problemas lumbares y cervicales y es lógico que vaya al médico de atención primaria y le diga, mira, es que trabajando me ha dado un dolor lumbar y es que no puedo trabajar, es que tengo un dolor tremendo. Dolor, porque el dolor no es cuantificable, pero puede ser que haya tenido, no digamos un dolor, haya tenido un traumatismo. Me he dado un golpe en el trabajo y es que no puedo continuar trabajando. Entonces le emiten el parte médico de baja. Muchas veces el médico de atención primaria ya le remite directamente a la mutua, porque es posible que ni siquiera haya pasado por la empresa a comentar esto, le dice que efectivamente tiene que ir a la mutua para que les pida el volante de solicitud de asistencia, que insisto, no es un reconocimiento implícito de la asistencia de un accidente de trabajo, es simplemente para que la mutua le atienda. Pero en esos traumatismos, porque igual que el dolor no es cuantificable, ese traumatismo, cuando le hemos realizado una exploración física o incluso una prueba, vemos que no hay un hematoma, no hay un edema, y eso puede determinar que no ha existido un traumatismo en la zona especificada por el trabajador. Porque cuando hay un golpe, normalmente hay un edema, un hematoma, una distensión, una cierta limitación funcional en la zona anatómica. Entonces, eso puede ya determinar en la propia exploración física el rechazo de ese proceso como objeto de la determinación de contingencia. Vale. Y ya por último hay otra pregunta, pero que continúa con la primera que se hizo, que sigue siendo Paco López, y le entiendo en lo que está preguntando. Te cuento. Bueno, y continuando con el tema de los autónomos, ¿cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta por parte de la mutua para determinar si la baja es de contingencia común o de accidente de trabajo? Es que es un tema en el que la asesoría nos vemos en medio siempre. Me adelanto un poquito, Cristina. Comentar, Paco, bueno, y a los asistentes, que el concepto de accidente de trabajo para un autónomo no tiene nada que ver con el concepto de accidente de trabajo para un trabajador del régimen general. Eso lo tenemos que tener claro. Y luego habrá muchos matices. Así que si quieres comentar, Cristina. Sí, es un poco lo que estás comentando. Es que un trabajador autónomo, pues, ¿qué pasa? Que hay que saber primero qué actividad realiza, ¿vale? ¿Qué actividad realiza? A veces lo que manifiesta el trabajador, vamos a ponernos en el lado contrario, en el lado negativo o en el lado positivo. En algunas ocasiones lo que nos manifiesta el trabajador que le ha ocurrido realizando su trabajo como autónomo no se corresponde para nada con la actividad que desarrolla. Eso ya nos da una idea de que, bueno, habrá tenido un accidente, pero accidente de trabajo, no, ha tenido un accidente, porque es que lo que dice haber sufrido realizando ese trabajo como autónomo no se corresponde con la actividad por la que está declarado como trabajador autónomo. Eso por un lado. En el lado positivo, que un trabajador se corresponde perfectamente la lesión que presenta con la actividad desarrollada, pues como cualquier otro trabajador del régimen general, se le harán las pruebas correspondientes. Y aún así, aunque corresponda la lesión con el tipo de actividad que desarrolla, puede ser que lo que presente es una patología común, como aquellas que hemos comentado, que tiene una patología crónica no aguda, o que puede tener un proceso agudo, pero luego hay una patología de base que debe ser atendida por el control y seguimiento que se realiza por el Servicio Público de Salud. Es que son los mismos requerimientos que establecemos para determinar si un proceso es accidente de trabajo, no por el hecho de que sea un accidente, no porque sea un trabajador autónomo, pero sí que es verdad, y hago la salvedad, añadiendo lo que había dicho José Luis, el hecho de que tenemos que poner en consonancia la lesión que presenta con el tipo de trabajo que realiza, porque es que a veces, no solamente para los trabajadores autónomos, que son más fáciles en ese sentido para delimitar, si trabaja en un bar, pues no sé, no se me ocurre un ejemplo, ¿no? Pero el tipo de actividad que desarrolla no se relaciona en absoluto con la lesión que presenta. Entonces ahí hay una cierta discrepancia, pero uniendo todo esto, que la lesión corresponde con el trabajo que realiza, en igualdad de condiciones con los trabajadores del régimen general, se le realizarán las pruebas objetivas, incluso el estudio de valoración funcional y bueno, se determinará si presenta patología o no.
pero es verdad que el concepto de accidente de trabajo cada vez es más amplio y esta premisa que yo os he comentado de que no todo lo que ocurre en tiempo y lugar debe ser considerado accidente de trabajo, lo sigo manteniendo. No todo lo que ocurre en tiempo y lugar debe ser considerado accidente de trabajo. Todo hay que decir al respecto que Fraternidad, y me consta que todas las mutuas colaboradoras de la seguridad social no quitan prestaciones a los trabajadores. Discutimos prestaciones. El trabajador que tiene derecho a una prestación en el grado que corresponda de un accidente de trabajo o en el caso de una impugnación de alta médica, la mutua Fraternidad MUPRESPA, por supuesto, no le va a quitar una prestación. Discutiremos en los tribunales esa decisión porque hemos considerado incorrecta en base a una argumentación, pruebas médicas, exploración realizada al efecto, antecedentes del trabajador, pero no vamos a los tribunales cuando somos los que presentamos demanda propia a quitar ninguna prestación a ningún trabajador, a discutir al menos lo que aparece reflejado en una resolución del INSE que consideramos que no ha sido acertada. Vale, vamos a lanzar ya la última pregunta. A partir de aquí, cualquiera de ellas os contestaremos personalmente. José Miguel García dice algo parecido. Quiero creer que parezca un caso real. Pone: un albañil autónomo sin personal administrativo se cae al bajarse de furón cuando va a entregar un presupuesto o cobrar una factura. No se cuestiona el accidente porque es un día laboral en mitad de la mañana. La mutua determina que no es accidente de trabajo, porque no es el trabajo habitual que un albañil debe hacer. ¿Es que los autónomos en función de su actividad solo están protegidos del accidente de trabajo cuando realizan determinadas tareas específicas de su CENAI y no las restantes tan necesarias y obligatorias como otras? Bueno, habría que ver en cuestión. Es que es un caso que habría que analizar y ver la profundidad del caso. Dar una respuesta general a esta pregunta no me atrevo a responderla porque creo que habría que analizar el caso en cuestión. No digo con ello que el rechazo esté bien o mal dado, habría que analizar el caso en cuestión. Habría que analizar el caso en cuestión porque el rechazo me imagino que será motivado, lógicamente no puede ser de otra manera, y por qué ha sido, cuál es el razonamiento que ha dado la mutua, que no sé si es Fraternidad MUPRESPA o la mutua en cuestión, para proceder al rechazo de ese proceso como accidente de trabajo. No tengo ningún problema en que se me facilite todo tipo de documentación con respecto a ese caso en concreto y analizarlo, no tengo ningún problema, pero creo que dar una respuesta me parece un poco prematuro con estos mimbres, dar una respuesta al respecto. Vale, muy bien. Yo me estoy acordando de dos casos concretos muy de la actualidad que nos ha pasado últimamente. Os comento, un agricultor que el domingo por la tarde en su casa tiene la sulfatadora en el tractor, coge una radial y empieza a cortar pues algo que haría falta, un tornillo, no tengo ni idea, y bueno, pues se corta el dedo o algo así, y él considera que es accidente de trabajo. Nosotros dijimos que no, total, que hemos ido a juicio y efectivamente el juez determinó de que eso no eran labores propias de su actividad. Pero tenemos otra más reciente aún, de también una agricultora que en su casa de labranza, de su finca, de su campo, decide quitar el tejado porque le estorbaba, ahora mismo no recuerdo bien, y también se cae de 2 metros de altura donde estaba en el andamio. Ella considera que estaba haciendo sus labores propias de su remodelación de su casa de labranza, y bueno, pues también consideró el juez que eso no eran las labores propias de un agricultor. Así que bueno, es cierto que los matices en el régimen de autónomos y en el régimen general son totalmente distintos, y sí que es un poquito peculiar el régimen autónomo. Así que bueno, pues por mí nada más. Damos por concluida la jornada. Agradecer nuevamente a Patricia y a Cristina por su colaboración. También, como no, a todos vosotros. Espero que haya sido de vuestro interés. Recordaros, por favor, aparecerá ahora un breve cuestionario que os agradeceríamos que contestaseis. Por mi parte nada más. Cualquier cosa, Fraternidad MUPRESPA, estamos a vuestro servicio. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias. Gracias, Cristina.